Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Les deseo un excelente fin de semana. Espero que tengan un excelente viernes en general. Actualmente, pues bueno, tengo ciertos resfríos, tengo cierto catarro, así que intentaré hacer un video rápido, ya que pues bueno, los mercados financieros en las últimas 48 horas y toda esta semana en general han estado demasiado movidos. Así que no hay tiempo para quedarnos en la cama, hay mucho trabajo que hay que realizar y hay que ejecutar. Así que vamos a hacer un video breve pero al grano de toda la información que tenemos preparado para el día de hoy. Yendo directamente al grano, yendo directamente al punto de lo que tenemos para el día de hoy, tanto con Bitcoin como con la bolsa, vamos a hacer la siguiente declaración, ¿ok? Y la siguiente declaración es que luego de las fuertes caídas experimentadas el fin de semana pasado y el día lunes, por ejemplo, los mercados financieros, llámese la bolsa y en parte también el mercado cripto, están prestos a rebotar o están en una situación propensa, vamos a decir, propensa a experimentar rebotes. Ahora, sí, usualmente en este tipo de estructuras de mercado y en este tipo de situaciones, usualmente la bolsa tiende a tener mejores rebotes que el cripto en ocasiones, ¿ok? Que el cripto. Ahora, no los cripto lovers no se me vayan a venir encima porque obviamente el cripto también puede rebotar, pero me refiero a retroceso porcentual, es decir, a rebote porcentual con respecto al retroceso anterior. Ahora, en ambas situaciones de mercado hay oportunidades interesantes, simplemente que la operativa de bolsa es diferente a la de cripto. En bolsa hay opciones, que es lo que nosotros trabajamos. También operamos en futuros, la bolsa se puede operar en spot, pero especialmente opciones es el mercado que más nos gusta de todos en general. Pero bueno, el punto es que tanto cripto como bolsa están propensos a experimentar rebotes luego de las muy importantes caídas. Sin embargo, me parece en nuestro análisis, y ahora sí digamos, en nuestra opinión, en nuestro análisis, que por algo tenemos los años que tenemos en esto, nos parece que hay que tener, digamos, cierta precaución o llamémosle así, desconfianza de estos rebotes. Ahora, evidentemente estos rebotes se pueden operar, o sea, sí se pueden operar, sí se pueden operar. De una vez lo afirmo para que esté claro para muchas personas. Actualmente, en este momento, tenemos algunas posiciones alcistas en cripto, y ya voy a hablar de ello, y algunas posiciones en bolsa. Para ser específico, en este momento tenemos posiciones alcistas en cripto, o sea, dos operaciones de long, y tenemos dos operaciones abiertas en bolsa, pero posiblemente eso se va a ampliar hasta unas posibles cuatro o cinco operaciones alcistas en bolsa. De hecho, que hoy salió un reporte para miembros en los que hay varias operaciones alcistas en bolsa que vamos a trabajar. Estas operaciones se pueden trabajar, digamos, los chicos que trabajan spot en bolsa, futuros en bolsa, lo pueden hacer, pero también lo hacemos en options. Recuerden que el mercado de options es el mercado más potente del mundo, es el mercado que brinda el mayor porcentaje de oportunidades en cuanto a limitar el riesgo, pero maximizar también las ganancias. Entonces, estamos preparados para operar un movimiento de rebote. Ahora, la situación, cuando digo precaución o desconfianza,
es que pensamos que el mercado, llegado a cierto punto de rebote, puede tener nuevamente una reanudación de caídas. Y ya les voy a explicar cuáles son los elementos que a corto plazo podrían ejecutar ese desarrollo y cuáles podrían invalidarlo y cómo ir adaptándonos al mercado poco a poco. Entonces, básicamente el esquema general, miren, para explicarlo de la forma más fácil posible. Los mercados cayeron con fuerza el lunes, que por algo hicimos tremendo short en Bitcoin. Ojo, esas operaciones de short son súper peligrosas. Tuvimos targets muy buenos, stops de ganancia, pero son súper peligrosas. Es de hecho más fácil y conveniente operar en short la bolsa. Pero bueno, el punto es que lo hicimos, etcétera. La bolsa y el cripto cayeron el lunes. Pensamos que el mercado puede rebotar y puede tener ciertos espectros de rebote y es lo que en este momento estamos haciendo. Que vuelvo y repito, tenemos actualmente dos operaciones de cripto abiertas al alza y dos operaciones de bolsa, pero posiblemente en los próximos días se amplía hasta cuatro o cinco operaciones alcistas de bolsa. Llegado a cierto punto que ya les voy a mostrar, vamos a tener mucho cuidado, o sea, van a haber unos puntos a los que vamos a tener mucho cuidado porque allí podría suceder que tanto el cripto como la bolsa vuelvan nuevamente a caer. No vamos a adivinarlo, vamos a reaccionar ante el precio, ¿ok? Recuerden que un trader, un inversor no tiene que adivinar, tiene que reaccionar al precio con un escenario planificado, ¿ok? Con una estrategia planificada. Entonces, esa es la forma en la que estamos en este momento operando los mercados. Y voy a entrar directamente con cripto, con todo. Quería dejar este punto claro para todos y cada uno de ustedes. Entonces, empezando, digamos, con estos puntos, empezando a trabajar estos puntos, voy a irme, aquí voy a traerme la gráfica de Bitcoin sobre esta zona. Vamos a trabajarla. Ok, gráfico de Bitcoin. Bien, yo sé que, pues bueno, hay mucha expectativa porque Bitcoin se pueda ir to the moon, etcétera, etcétera. Sin embargo, algo que no podemos negar en este momento, o sea, ni siquiera es un elemento de especulación, sino que es un hecho real, es que el esquema de máximos decrecientes en Bitcoin con mínimos decrecientes se está respetando de forma clara. Noten ustedes que desde que tuvimos el máximo en marzo de este año, que por cierto lo estuvimos operando todo al alza, yo no sé si es que han habido personas nuevas en el canal que nos están siguiendo y no nos conocen. Nosotros en el mercado cripto somos, en cripto y en bolsa, somos alcistas el 80% del tiempo. O sea, yo no sé, algunos de verdad comentan cosas que digo, este tipo es un recién llegado y está diciendo tonterías solo porque sí. Porque si ustedes revisan todos nuestro contenido, todo nuestro contenido, o sea, hemos operado todo el movimiento alcista desde enero de 2023, sin que decir todo el bull run del 2021, etcétera, 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 etcétera. O sea, por ejemplo, cuando Bitcoin estaba en $17,000, es más, vean por ejemplo este hace un año. Altcoins versus Bitcoin formando suelo, inminente oportunidad alcista, etcétera, etcétera. Ven, el gran movimiento de Bitcoin está a punto de comenzar cuando Bitcoin estaba por romper la zona de 27,000 a $29,000. O sea, nosotros hemos operado básicamente todo el movimiento alcista. Aquí era cuando Bitcoin estaba en 15,000, $17,000 y la gente no pensaba que podíamos ir ni siquiera podíamos ir a 30,000 en esa época. O sea, vean aquí Bitcoin a $30,000 para este 2023. No, hombre, fuimos mucho más arriba. O sea, todo el movimiento alcista se ha operado. Todo el movimiento alcista se ha operado. Lo que pasa es que desde marzo de 2024 no podemos negar
que han habido mínimos y máximos decrecientes en esta estructura. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque para trabajar Bitcoin? Bueno, nosotros desde el short que hemos cerrado, desde la operación bajista que hemos cerrado, ya les digo con muchísimo cuidado porque las operaciones bajistas son sumamente peligrosas y todavía más en el mercado cripto. De esta operación bajista que se cerró muy exitosamente, estamos actualmente operando esta zona, ¿ok? Estamos operando esta zona. ¿Hasta dónde podríamos pensar que esta zona, llamémosle así, de rebote se puede desarrollar? Bueno, consideramos propicio que, ¿por qué no? 67.000 se puede alcanzar, 64.000 se puede alcanzar, 63.000 se puede alcanzar al corto plazo. Llegando a esas zonas, no tendríamos ningún problema en tomar ciertos beneficios, digamos los 64, 66, 67, pero con mucha desconfianza. Si ya llega, por ejemplo, a los 67.000 y rompe el máximo, o sea, rompe estos niveles, ya podríamos adaptarnos a que Bitcoin esté haciendo un comportamiento diferente. Vamos a ponerlo aquí. Aquí ya podríamos, por ejemplo, los 71, 72, llamémoslo así, 71, 72, ya Bitcoin haría un comportamiento diferente, ya que tendría el primer máximo más alto desde marzo 2024. Piensen ustedes, 5 meses, 5 meses en los que Bitcoin ha hecho máximos y mínimos decrecientes. Entonces, si lograse romper esta zona, incluso no 71, 70, desde los 70 estaría haciendo un máximo creciente. Ya podríamos tener un enfoque quizás más bullish, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, la desconfianza nos haría simplemente decir ver para creer, ver para creer. Y si es así, estaríamos dispuestos a operarlo. Evidentemente, porque uno se adapta al mercado. El inversor se adapta al mercado. Todos estos movimientos los hemos venido trabajando al alza, la parte alcista, y cuando han habido épocas correctivas o bajistas, también nos hemos adaptado. Revisen el canal. Hay años y años y años de trabajo aquí. Ahora, considero por los motivos que les voy a dar que este escenario de una ruptura de máximos alcista, a día de hoy, si tuviera que dar una opinión, la considero menos probable y le otorgo mayor probabilidad a un escenario de un máximo más bajo. Es decir, un escenario en el que Bitcoin pudiese, ¿por qué no?, alcanzar los 64.000 o los 67.000, pero podría ejecutar un máximo más bajo. Es decir, que, por ejemplo, Bitcoin alcanzase esta zona, 67, 64, 66, no logre romper el máximo anterior y pueda reanudar una continuación de movimientos bajistas por los elementos que ya les voy a comentar. Esa sería la expectativa. Ahora, vuelvo y repito, a corto plazo esperamos que pueda haber un rebote. Y de hecho, eso lo habíamos dicho el día de ayer en nuestro Telegram público. Ven, este es el Telegram, solo tenemos uno, el público. Si ustedes no nos siguen en Telegram, vayan y nos sigan porque es gratis, damos mucha información valiosa allí. Ayer en el Telegram dijimos lo siguiente, eso lo publicamos tempranito a las 10:45 de la mañana. Publicamos, ven, esta fue la operación de short, target de 60, 57 y 51 y ya Bitcoin empezó a rebotar a los 58 y decía, vean lo que aquí dijimos en el Telegram. Actualmente, bueno, ahí sobre los 58 tendremos una postura neutral y luego vean aquí esta clave. Dice,
Vean aquí qué interesante esta clave para que nos sigan. Dice, si la bolsa sigue rebotando, cosa que ha seguido rebotando, y BTC logra establecerse arriba de 59.000, estaría bien un long de rebote a 62 y 64. Esto se escribió a las 11:17 de la mañana, hora Nueva York, del día de ayer. Entonces, Bitcoin el día de ayer logró superar los 59.000, llegó a alcanzar los 62.000 y nos parece razonable que pueda alcanzar los 64. Incluso me aviento a decir, podría, ¿por qué no?, alcanzar los 67.000 sin mayor problemas. No sería descabellado pensar que Bitcoin alcance los 67.000. Y en estas zonas tendríamos mucha precaución con respecto al mercado. Ahora, en este momento estamos operando, tenemos dos operaciones y tentativamente podría haber una tercera, pero en este caso tenemos dos operaciones en cripto. Estamos operando un long de Bitcoin, estamos operando un long de Bitcoin y estamos operando un long de una altcoin en específico que nos parece interesante. Yo les he dicho la fórmula, ustedes simplemente tienen que buscar una altcoin que tenga un comportamiento medianamente decente en el gráfico contra BTC para operarla en el gráfico contra dólar y que sea preferiblemente de las monedas más resistentes. ¿Qué es una moneda resistente? Solana. ¿Qué es una moneda mala? Maná, Sand, ese tipo de monedas, por ejemplo. O sea, monedas que son muy débiles, ¿va? Entonces, en este momento, estamos con un long de Bitcoin, estamos con el long de una altcoin y estamos tranquilos, viendo a ver hasta dónde llega hasta esta zona. Si desde esta zona rompe al alza, bueno, podríamos tener un enfoque adaptativo, pero nuestro mayor escenario sería que cuando termine este rebote, el mercado vuelva a caer. ¿Y dónde tendríamos una confirmación gráfica de este panorama que estamos dando a la baja sobre el nivel de $55.000? Por debajo del nivel de $55.000, tendríamos una absoluta confirmación gráfica en términos de probabilidad, siempre probabilidad, de un nuevo movimiento bajista. ¿Por qué? Porque eso implicaría anular toda la vela de rebote del día de ayer. El día de ayer la vela arrancó entre los 54.900 y eso nuevamente daría espacio a otro movimiento bajista. De hecho, la razón por la que solamente estamos operando a Bitcoin y una altcoin, tal vez otra altcoin, pero nada más, es porque nuestro plan de trabajo consiste en que al momento en que si Bitcoin, por ejemplo, llega a esta zona y ya empieza a salir, empieza a devolverse a la baja, inmediatamente cerramos el long de Bitcoin, cerramos esa altcoin o una altcoin más como máximo y nos metemos nuevamente en operaciones bajistas. O sea, no nos llenamos de 40.000 posiciones porque ustedes saben que eso cuesta mucho. Después cerrar operación por operación, 20 altcoins es un desastre. De hecho, que un chico tenía como 30 altcoins ahora en estas últimas caídas. Nos está escribiendo por el Instagram desesperado a ver qué consejo le podemos dar porque tiene como 28, como 20 monedas. Tiene como 20 monedas. A mí me mandó las capturas de pantalla y era capturas y capturas y capturas y capturas. Ese Binance está hecho un desastre. Y estamos viendo cómo le echamos una manita con eso. Obviamente, pues con todo el cariño del mundo, pero cuando se tiene 20 monedas, eso es un desorden. O sea, dos operaciones y al momento en el que nos demos la vuelta, nos damos la vuelta a la baja otra vez. Y mientras tanto, todo lo que rebote Bitcoin puede generar una ganancia a corto plazo. Ya llevamos más de 6 años publicando aquí en YouTube nuestros análisis acerca del precio de Bitcoin, de las criptomonedas, del S&P 500, de la bolsa y de Forex. Pero tenemos una formación que incluye reporte e incluye señales. Esta formación ya han pasado más de 5.000 personas y han tenido unos resultados increíbles. Te invito a que si tú vas en serio con el trading y las inversiones, accedas ahora mismo. No lo pienses más, accede ahora mismo a la formación de Pro Trading Skills. Aquí te dejo toda la información. Ahora, ¿por qué pensamos este escenario que es contrario a lo que la gente piensa?
porque en bolsa tenemos un concepto exactamente igual. En bolsa consideramos que el SP500 puede tener un movimiento interesante al alza. De hecho, que estamos operando en este momento al alza el SP500. En este momento nosotros estamos haciendo un long de options, utilizando el ETF SPY. Estamos haciendo un buy call. No les puedo decir el contrato exacto, ni les puedo decir el strike, ni nada, porque de eso se trata el servicio que nosotros damos. Pero a nuestros miembros les hemos dado exactamente el buy call que estamos operando y pensamos que la bolsa puede tener un bonito rebote, que por cierto ya está en ganancias. Esa operación ya va en positivo, la abrimos ayer y esperamos tener muy buenos resultados. Cuando la bolsa llegue a estas zonas de resistencia, vamos a esperar el desarrollo de la bolsa de la misma forma que esperaremos el desarrollo cripto. Si la bolsa rechaza estos máximos, cerramos inmediatamente el long de options. De hecho, que en bolsa vamos a operarlo un poquito más agresivo. En este momento tenemos un long abierto en SP500 directamente. También en una acción tenemos el long del SPY. Posiblemente vamos a operar el Nasdaq, el triple Q en options. Vamos a operar una acción, ya la tenemos ahorita montada sobre el patín. O sea, ya tenemos el call comprado, ya tenemos todo comprado. Y posiblemente con el reporte de hoy hay aproximadamente tres, casi cuatro posibles operaciones adicionales, pero no más de eso. No más de eso, sobre todo en acciones que son muy sólidas, acciones que se sostienen con mucha fuerza. Entonces, el plan es agarrar el rebote. Cuando la bolsa llegue aquí, si nos da signos de debilidad, cerramos todo. Obviamente, para cuando llegue aquí, ya estamos en tremendos profits. Para cuando llegue aquí, estamos en tremendas ganancias. Cerramos todo, tomamos ganancias, nosotros vendemos, compramos y vendemos. Recuerden, el hold está sobrevalorado. Tomar ganancias y vender en ganancias es completamente infravalorado. No saben, yo he hablado con miles de traders todos estos años, he conocido a miles de personas y siempre los que no venden cuando están en ganancias terminan arrepintiéndose. He conocido mucha más gente arrepentida por no tomar ganancias que gente arrepentida por haber tomado ganancias. Para empezar, desde 2021 hay un montón de gente atrapada en altcoins que ahorita ni siquiera ven la cuenta asomar la cabeza arriba del agua, siguen todos reventados y en 2021 estaban llenos de profits y por no tomar ganancias pasa lo que ocurre, ¿va? Entonces, este es nuestro plan de bolsa. ¿Por qué tenemos esas expectativas? Bueno, hay varios puntos aquí importantes a mencionar. Para mencionar algunos, el VIX ya cayó con fuerza, obviamente tuvo este importantísimo rebote. Es muy posible que el VIX, luego de este movimiento alcista, haga un suelo pronto, posiblemente la próxima semana. Ven, por ejemplo, el comportamiento del VIX. El VIX viene, te hace un suelito y vuelve a rebotar. Eso usualmente genera otro movimiento bajista. Entonces, posiblemente el VIX, en nuestra opinión, puede caer tal vez hasta el nivel de 15. Posiblemente al nivel de 15 el VIX puede caer. Mientras cae al nivel del 15, la bolsa, Bitcoin, las acciones pueden rebotar, hacemos un par de loncitos, operamos unos calls al alza y luego el VIX nuevamente empezaría a subir. En el momento, digamos, aquí caería hasta esta zona, pero en el momento, en el que el VIX hace un suelo y empieza nuevamente a subir, otra vez vienen los movimientos correctivos. Otra vez vienen los movimientos bajistas. Entonces, por ahora, dejamos que el VIX caiga a 15 y ganemos dinero en esa caída, pero después de eso vienen otra vez movimientos correctivos. Ahora, algo que yo quería explicar rápidamente es lo siguiente, miren, la Fed va a recortar tipos en septiembre y esto es lo que la gente no entiende. Cuando estamos en un periodo en el que la Fed frena
la subida de tipos de interés, que es el periodo actual. Ven, este es el gráfico en azul. En azul, este gráfico es los tipos de interés. Cuando pasa de ese periodo plano a una política monetaria suave, a recortar tipos de interés, tasas de interés, el momento inicial causa mercados bajistas, la fase inicial. Ya cuando las tasas de interés caen al piso, nuevamente se crea un mercado alcista. Pero la fase inicial de recorte de tasas es bajista y eso es lo que las personas no entienden. Lo voy a explicar aquí brevemente. Voy a tomar un ejemplo, el ejemplo del 2000, el ejemplo del 2008, por mencionar algo. Aquí la Fed tuvo política monetaria de pausa, es decir, sin subida de tipos de interés, justo como estamos ahora. Pero cuando empezó el recorte, vean que inmediatamente empezó el recorte, inmediatamente esa fase inicial de recorte, por ahí del 5% de tasas de interés, fue la famosa crisis del 2008, todo un mercado bajista. Se recortaron tasas de interés, la bolsa cayó y cuando ya las tasas de interés llegaron al piso, llegaron al nivel de 0,25, aquí ese gigantesco recorte de tasas genera un nuevo movimiento alcista. Pero el nuevo movimiento alcista es cuando ya las tasas de interés se desplomaron. Ven el nuevo movimiento alcista. Pero la parte inicial de recorte genera caídas. Ejemplo, si aquí, por ejemplo, la Fed ahora en septiembre empieza a recortar, eso suele, perdón, generar movimientos de caída en bolsa. Ya cuando por ahí de 2000, no sé, llámese 2025, 26, etcétera, se llega al fondo, se llega al piso, es cuando un nuevo mercado alcista en bolsa empieza a despegar. ¿Y eso por qué pasa? Muy simple. Porque cuando la Fed recorta las tasas de interés, se dispara el miedo de una recesión económica y eso suele ir de la mano con una explosión del desempleo. El desempleo está aumentando con fuerza y es posible que cuando supere el nivel del 5% empecemos a ver importantes movimientos bajistas. Adicionalmente, gran parte del dinero en bolsa se empieza a mover a los bonos. Por ejemplo, el ETF TLT o el ETF SHI que recopila el mercado de bonos empieza a subir. ¿Y por qué empieza a subir? Porque los grandes inversores venden bolsa y compran bonos. ¿No les parece interesante que esta gráfica, cuando tuvo un movimiento alcista fuerte, fue entre el periodo 2007 a 2008? Sí, el periodo del mercado bajista de la crisis subprime. Mírenlo, ahí lo voy a poner. Ven exactamente el periodo bajista del mercado, porque la rentabilidad del bono cae y su precio aumenta. Y si a eso le sumamos desempleo, básicamente hay una enorme rotación, el dinero sale de bolsa y entra a bonos y eso causa caídas en la bolsa. Y cuando hay caídas en la bolsa, hay caídas en Bitcoin. No me vengan a decir, chicos, sinceramente, que se van a refugiar en BTC. Nadie se refugia en BTC. Eso es una falacia en el mercado financiero. Siempre que la bolsa cae, Bitcoin cae. Siempre ha sido así. Siempre. Ahora, volviendo un poco ya al comportamiento estructural de Bitcoin, noten varias cosas interesantes. Miren, cuando Bitcoin, y esto lo había puesto en 4 pasos, cuando Bitcoin suele tener una estructura de esta naturaleza, movimiento alcista, periodo lateral, ruptura del rango, ruptura del soporte y rebote a máximo menor, usualmente genera un fuerte movimiento bajista. Eso Bitcoin, por decirlo de alguna forma, ya lo completó. Y básicamente, si vemos esta zona, Bitcoin ya tuvo movimiento alcista, periodo lateral, ruptura del rango con rebote a máximo menor y por ende eso suele traer importantes caídas.
La diferencia en estos momentos es que usualmente cuando Bitcoin está en esa etapa de caída, suelen haber rebotes a máximos menores en el proceso. En 2021, en mayo, casi no hubo rebotes, Bitcoin pasó directo a zonas bajistas. Pero, por ejemplo, en 2021, 2022, diciembre del 21, inicios del 22, noten que Bitcoin, habiendo roto el soporte clave, tuvo algunos rebotes interesantes. Ese tipo de rebotes interesantes normalmente están hechos para ilusionar a la gente. Miren, con este rebote aquí, yo les aseguro, si ustedes se devuelven en el tiempo, que todo el mundo aquí decía Tudamón. De aquí vamos to the moon, vamos to the moon, vamos to the moon y vamos to the moon. Aquí todo el mundo se ilusiona a que vamos to the moon y lo único que pasó con el mercado fue que hubieron fuertes e importantes caídas. ¿Por qué? Porque no hay máximos más altos, son todos máximos decrecientes. Lo mismo pasó en 2019, en el que, por ejemplo, y sí, yo sé que está el año del halving y todo ese tema, pero así son los mercados financieros. Y mientras que gráficamente esta tesis se mantenga válida, no puede ser anulada mientras que gráficamente se mantenga válida. Vean qué interesante aquí también ocurrieron cosas similares. Este soporte se rompió, este soporte se rompió, tuvimos rebotes formando un máximo más bajo, tuvimos rebotes formando un máximo más bajo e incluso podríamos decir que aquí hubo otro rebote formando un máximo más bajo. Entonces, mientras Bitcoin tenga un esquema de rebotes de máximos más bajos, hay que tener mucha precaución. Aquí lo podemos ver gráficamente de forma simple. Bitcoin perfectamente puede rebotar hasta esta zona, que eso no significaría nada, eso no significaría que sea imposible que el movimiento un movimiento de correctivo se dé. Lo que pasa es que algo sí es muy bueno Bitcoin en algo, y sobre todo es también por la gente, las redes sociales y la locura que es el mercado cripto. Aquí el FOMO, la euforia, el bull run, la narrativa permabull es completamente descontrolable. La gente se vuelve loca, chicos, la gente se vuelve absolutamente loca cuando Bitcoin tiene un par de velas alcistas y creen que se va a acabar el mundo y creen que ya se perdieron. Yo no sé ni qué se perdieron, especialmente ahora que Bitcoin vale $60,000. Movimiento de 1 o 2% ya mueve la aguja más de $1,000 en el rango del precio. Entonces, tengan mucha precaución en ese sentido. Vamos a ver. Vuelvo y repito, no está mal hacerse una operacioncita aquí con un stop loss, evidentemente, y gestión de riesgo, pero si aquí se hace un máximo más bajo, esto sigue siendo un movimiento correctivo. Es más, parece mentira. Miren, ya la gente se le olvidó, ya la gente se le olvidó que hace un par de semanas estaba aquí Donald Trump diciendo que íbamos a ir to the moon y la BitConf y todo este cuento. BitConf, BitConf más Trump hablando de Bitcoin, más Larry Fink, el de BlackRock, el de BlackRock mandando a Bitcoin to the moon, y la gente se comió el cuento y el mercado cayó con fuerza. Y nosotros aquí los advertimos, nosotros aquí se los dijimos, tengan mucho cuidado con eso. Y los que vendieron allí se protegieron de la caída y los que hicieron short, en este caso nuestros miembros, ganamos un montón. Esta operación de short fue absolutamente perfecta. Y aquí los estuvimos advirtiendo de todo esto, de todo esto. Lo que pasa es que Bitcoin como que emborracha a la gente, es una cosa muy extraña, los hace perder el sentido. Esto no pasa en acciones, esto no pasa en Forex, no pasa en otros mercados, pasa en el mercado cripto. Algo tiene el mercado cripto que vuelve loca a la gente. Yo creo que es por las redes sociales, por lo que se vende, que Bitcoin va a cambiar el mundo y un sinfín de cosas. Bitcoin es un activo financiero igual que otro, del cual hay ETFs, hay derivados, ya está enmarañado totalmente con la bolsa. Ya es un activo normal que otro. O sea, es un activo igual que otro. Para mí, tradear Bitcoin es lo mismo que tradear.
Palo Alto Network, que por cierto es una acción que es tan alcista que hasta es complicada de buscarle entrada de lo alcista que es. Ya ahorita la voy a comentar. Vean, por ejemplo, en todas estas zonas, es más, en todas estas caídas hubieron importantes rebotes. Vean aquí, Bitcoin, antes de que se diera este movimiento de caída, hubieron importantes rebotes. Antes de que se diera este movimiento de caída, hubieron importantes rebotes. Y en aquel entonces, cuando nosotros mostramos esto, aquí, hace 2 años, habíamos hecho un live advirtiendo de esa caída. Ven, sobre todo los más nuevos, vean un poquito nuestro trabajo, no hablen sin hablar, vean, este es un video, ahí está todavía, 24 de abril del 2022. 24 de abril del 2022, advirtiendo de la caída y la gente decía que esta vez es diferente, que hay institucional, que no dejarán que caiga, que los mineros no lo van a permitir y que hay estados y multimillonarios que van a impedir que Bitcoin caiga. Y sin embargo, Bitcoin cayó. Y cuando tuvimos que ser alcistas, ejemplo, nosotros fuimos muy alcistas en octubre del 2020. Súper mega alcistas. Hicimos un long desde los $10,000, una operación alcista hasta los $60,000. Los que sean veteranos de Pro Trading Skills, que sean miembros, que, bueno, fueron miembros en esa época, o que lo son todavía, en 2020, pónganme en los comentarios la señal de long que se envió en los $10,000 en octubre del 2020, cuando aquí había mucho pesimismo en el mercado porque veníamos del COVID, pero la Fed estaba imprimiendo dinero a mares, cosa que en este momento no está ocurriendo. Pónganmelo en los comentarios para que los chicos nuevos del canal se den cuenta que nosotros los grandes movimientos alcistas los operamos. Que por cierto, tengo que recordar, este movimiento alcista nosotros lo operamos. Este movimiento alcista nosotros lo operamos. Y este movimiento alcista también lo hemos operado. Y ahora más bien le hemos dado vuelta a la aguja. Este movimiento, este primer movimiento bajista hacia $49,000, lo hemos operado ahora exitosamente, pero en short. Y ahora vamos a trabajar este posible rebote a máximo menor y si ese rebote falla, de vuelta para abajo. E incluso si se cae desde ya a 54, ejecutamos un stop loss, tenemos todo bien calculadito, todo bien planificado y nos salimos rápido del mercado si es necesario. Solo una formación de máximo más alto podría hacer que tengamos un enfoque de continuación de movimiento de rebote, continuación de movimiento alcista, pero eso lo veremos pronto. Ahora, ¿quién sería la que pudiese evitar estos escenarios que les hemos mostrado? Janet Yellen. El Tesoro estadounidense, a cargo del Partido Demócrata, el gobierno americano, está muy urgido de ganar las elecciones y para ello se necesita que la bolsa suba, porque pues, si la bolsa cae, hay una percepción entre el electorado estadounidense de que la economía va mal, pero si la bolsa sube, hay una percepción de prosperidad, de que las cosas económicamente van bien. Por ende, el gobierno, muy pendiente de esto, desde el Tesoro estadounidense, que no es la Fed, ok, no es la Fed, está la Fed y está el Tesoro, el Departamento del Tesoro. Desde el Departamento del Tesoro, como la Fed en este momento no está, lo que decíamos, imprimiendo dinero, el Tesoro sí está emitiendo deuda para ponerle liquidez al sistema y que las bolsas se mantengan alcistas. Vean que desde el mes de marzo, de forma muy interesante, aquí está, desde el mes de marzo, ha llegado a un pico la emisión de deuda. ¿No les parece interesante que el mes de marzo fue el mes en el que Bitcoin dejó de subir? Alcanzó los 73,000 y dejó de ir a niveles más altos. Pues bueno, estaremos pendientes si el Tesoro se sigue endeudando más, porque el Tesoro no lo hace mediante, por decirlo así, creación de nuevo dinero, sino que lo hace mediante emisión de deuda. Si el Tesoro se sigue endeudando, esto sí podría permitir un aplazamiento del escenario que hemos mostrado y podría permitir que el mercado suba. Hay rumores de que Janet Yellen va a entrar
a intervenir el mercado, pero lo estaremos viendo. ¿Por qué? Porque también es un arma de doble filo disparar el gasto público y el endeudamiento a pocos meses de elecciones. De hecho, que voy a mencionarles unas cosas bastante interesantes. Vamos a ver si, ¿dónde tengo la gráfica para mencionarles unas cosas que tengo que son bastante interesantes? Quería mostrarles algo. Vamos a ver, aquí está, aquí está. Les comento, esto era lo que yo les mencionaba de que los recortes de tasas producen movimientos bajistas. El 2008 fue un año electoral. El 2008 fue un año electoral en el cual el gobierno no pudo hacer nada al respecto. No pudo hacer absolutamente nada al respecto. Entonces, no nos podemos confiar de que simplemente el mercado va a subir porque sí. Hay que tener en ese sentido precaución. Ahora, hablando un poco de Bitcoin, también quiero mencionar una cosa. Todo el periodo en el que Bitcoin ha existido ha sido un periodo de bull run de bolsa. Escúchenme bien, Bitcoin nació, por decirlo así, en el 2009. Ya allí había iniciado y bueno, y es tradeado, digamos, a nivel, saben, convencional desde el 2011. Pero desde que es tradeado, todo su periodo de vida ha sido durante el bull run más grande de la bolsa. O sea, mientras Bitcoin ha tenido bull run, bear market, bull run, bear market, bull run. En la bolsa ha sido un solo bull run, o sea, una sola subida. El verdadero mercado bajista fue en 2008, en el que Bitcoin no existía. Por lo tanto, si desde ahora que la Fed recorte tasas, si empezamos a ver el inicio de un mercado bajista en bolsa, provocado por una migración de capital de bolsa a bonos, incremento del desempleo y bueno, métricas como la curva de tipos de interés y otras cosas para que el video no dure toda la vida, sería la primera vez que Bitcoin enfrentaría un mercado bajista. Y si Bitcoin siempre ha caído cuando la bolsa ha caído, saquen sus propias conclusiones. Siempre que la bolsa ha tenido un año malo, como el 2022, Bitcoin ha caído. En el crash del COVID, Bitcoin cayó. En el 2018, que fue en general un año correctivo, perdón, en el 2018, que fue un año correctivo, Bitcoin pasó de 19.000 a 3.000 dólares. En aquel entonces, cuando valía por 8.000, yo decía que Bitcoin podía caer a 3.000 y nadie lo creía. Entonces, lo que trato de decirles es que tengan mucha precaución. Ahora, entrando a otros elementos interesantes, vean, por ejemplo, que la dominancia está todavía súper alcista. Esta cabrona dominancia no da tregua. Gráfico de una hora pareciese que quisiera dar un poquito de tregua, así que hay que tener cierta precaución. Y en el gráfico de la CME se ha cerrado el gap bajista. Se ha cerrado este gap que se encontraba sobre esta zona. Vamos a ver si en el fin de semana llega a haber otro gap o no, pero este gap, ven, ya se ha cerrado. En ocasiones busca cerrarlo, en ocasiones no. A corto plazo, esta vez lo ha logrado cerrar. ¿Será que de aquí ya empieza nuevamente a corregir? Bueno, yo espero que no, porque tengo un loncito trabajándolo, pero sí hay que tener mucha precaución. eh, o sea, en todo lado ustedes les van a decir siempre que esto va a ir to the moon, que esto va a ir a 100.000, 200.000. Yo no niego que Bitcoin puede ir a 100.000 o 200.000. Yo conozco a Bitcoin desde que vale $600, $500. Yo opero Bitcoin desde el 2016. Yo vengo de bolsa. Es decir, lo primero que yo operé fue Forex, después bolsa. A los años fue que conocí Bitcoin. Entonces, no soy un novato en esto. Conozco Bitcoin desde que vale $600. Recuerdo que cuando, con $2.000 podía comprar hasta 4 Bitcoins en aquel momento. Y luego todo el bull run de 2017 yo lo operé, el hard fork de Bitcoin Cash, las ICOs, Neo se llamaba Anchors en aquel entonces. Recuerdo cuando Charlie Lee vendió los Litecoins.
etcétera, etcétera, etcétera. Toda la caída 2018, el problema con BitConnect, etcétera, etcétera. 2020, la pandemia, todo. 2021, todo, todo, todo. Lo que les trato de decir es que si yo conozco a Bitcoin desde que vale $600 y ha subido a 60.000, yo sé que tiene la capacidad o el poder de poder alcanzar 100.000. Si en realidad 100.000, eso está aquí, eso es un 30% de su vida. No, no, 30% no, como un 50% de su, 40% aproximadamente. 50% ya lo calculé bien. Poquito más, 55. Entonces, un 55% de su vida no es nada en cuanto a la volatilidad de Bitcoin. Lo que pasa es que siempre en formaciones de techo, siempre tiene que vendérsele a la gente que el mercado va a seguir subiendo. Por eso yo desconfío mucho de la Rifin y estos señores con estas narrativas alcistas. ¿Y qué es lo que pasa? Que Bitcoin viene formando máximos decrecientes y mínimos decrecientes y máximos decrecientes y mínimos decrecientes y máximos decrecientes y mínimos decrecientes y estamos ahorita estacionados en los $60.000. Y al mismo tiempo tenemos la curva de tipos, el desempleo, el recorte de tasas, que eso ha coincidido con elementos como el crash del COVID, como la crisis subprime, como la burbuja de los 2000. ¿Ok? Entonces, la gente llora. Hay un man poniéndome, oh, te voy a poner un dislike porque dices que el bull run se acabó. O sea, esos de niños, esos de niños, esos de niños. O sea, no se puede invertir en los mercados por la esperanza. Así que habrá que tener precaución. En las acciones, hay acciones interesantes. Esta acción Costco es bastante alcista, lo puedo decir. Vean que esta acción, digamos que lleva casi toda la vida en Bull Run. Bueno, el periodo 2022 a 2023 fue bajista como todo el mundo. Una acción interesante, la tenemos en observación. Es una acción con potencial. GoDaddy no para de subir. Qué cabrona esta acción. No bajó nada, pero nada el lunes. Y mira, más bien, es tan alcista que me cuesta encontrarle una entrada de lo exageradamente alcista que es. Bueno, acciones de ese tipo vamos a operar en los rebotes. Una acción que a mí me gusta mucho es Palo Alto Networks. Lo que pasa es que tiene earnings el lunes, así que tengo que esperarme que pasen los earnings. Nosotros no operamos los días de earnings con una acción en particular. O sea, la acción que tenga earnings ese día la omitimos. Es posible que pueda tener un movimiento alcista interesante después de los earnings. ¿Qué tipo de movimiento me encantaría? Me gustaría que tuviera una pequeña consolidación sobre esta zona y de ahí, pum, para arriba y le buscamos unos calls. Ahora, no me volvería loco en pensar un target gigantesco. La verdad es que conociendo lo que está pasando en el S&P 500, posiblemente, digámosle, una operación que vaya de, por ejemplo, alguna zona de 350, 340 hacia la zona de 390, 400 y ya, y esperar. Eso en options. Si, por ejemplo, en spot eso es un 16%, en options superaría sin problemas un 100% de beneficios. Superaría importantes ganancias. Recuerden que el mercado de options genera rentabilidades absolutamente increíbles. Y mientras tanto, lo que se puede hacer en cripto se hace, pero sin ese sentimiento de que obligatoriamente todo el mercado va a subir porque sí. Eso es más una esperanza religiosa que una realidad de mercado. Recuerden lo que nosotros le decimos a nuestros miembros. El hecho de que alguien quiera un escenario no significa que eso lo hace probable. El USDT, la dominancia de USDT está subiendo nuevamente. Espero que no suba mucho. Sería interesante que, por ejemplo, qué sé yo, pudiera caer a esta zona, caer a esta zona y de ahí subir, porque está haciendo máximos crecientes y mínimos crecientes. Entonces, si cae hasta esta zona, podría ser que Bitcoin rebote, por ejemplo, a los 66.000 o a los 67.000 y ya luego suba.
ven qué interesante, ahí tengo otro argumento. Lo que pasa es que la gente tiene demasiado fanatismo. Bitcoin viene, junten el fanatismo de la gente más que Bitcoin, rebota 1.000, 2.000 dólares, es el caldo y la receta perfecta para que todo el mundo se vuelva emocional y loco. O sea, piensen ustedes esto. Bitcoin hace máximos y mínimos decrecientes. Y al mismo tiempo USDT.D hace máximos y mínimos crecientes. Y aún así la gente está en negación. O sea, aún así la gente está en negación. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y evidentemente sabemos que aunque haya gente que va a ser fanática de Bitcoin al punto de, sin importar las pruebas, cierran los ojos a los hechos, eso sí, ya cuando están en la caída y están atrapados, están llorando y pidiendo ayuda, pero la realidad es que si Bitcoin no es capaz, no es capaz de hacer un máximo más alto, cosa que considero hasta cierto punto improbable. La historia gráfica de Bitcoin ha demostrado que cuando Bitcoin tiene ese tipo de comportamientos, tranquilamente puede caer hasta un 50% desde el máximo anterior. Este tipo de comportamientos, por ejemplo, en 2017 finales, cayó un 67%. En 2019 cayó un 69%. En 2021 cayó un 55%. En 2022 la parte inicial un 50% y en la segunda otra parte un 60%. Esto significaría que si Bitcoin tiene estos mismos desarrollos, si tiene estos mismos desarrollos, una caída de un 50% tranquilamente lo podría llevar a los 36.000 dólares. Vamos a poner aquí 36.000 dólares. Bueno, pongámosle 39 para que calce, para que calce con el título. Pongámosle 39. Y de hecho, sería mejor 39 que 36, porque con todo y todo estaría respetando este mínimo anterior, así sea por los pelos. Lo que pasa es que, pues bueno, el fanatismo, la negación, los sentimientos de la gente están tan ligados en este mercado. Vean, pongamos USDT.D. Pongámoslo aquí, comparémoslo un momento. Voy a acomodar el gráfico para que se pueda ver legible. Voy a mover esto aquí y lo voy a poner para arriba. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a traer este para acá. Véanlo aquí. Véanlo aquí. Es que no lo digo yo, lo dice el mercado. Vean. Siempre que este gráfico hace máximos y mínimos crecientes, Bitcoin cae. Vean, cuando aquí empezó a subir, coincidió con esta caída. Cuando aquí empezó a subir, coincidió con esta caída. Cuando aquí empezó a subir, coincidió con esta caída. Cuando aquí empezó a subir, coincidió con esta caída. Cuando aquí empezó a subir, coincidió con este movimiento bajista en el que hoy estamos. Y a día de hoy, vean que retrocedió. Pero si esto, por ejemplo, cae a esta zona y sigue rebotando, Bitcoin subiría un poco más y seguiría cayendo. Ahora, ¿puede romperse este esquema? Sí, pero ver para creer, porque a eso le sumamos que la bolsa también puede tener importantes caídas. Entonces, las pruebas y los argumentos ahí están. Cada uno es libre de creer lo que quiera. Los que son maximalistas, bueno, una vez más, se comerán caídas importantes. Los que son razonables y por lo menos prestan atención, tendrán algo de cuidado. Así que ese es el objetivo. Y a corto plazo, hasta yo digo, ¿por qué no? Hagamos un trade rápido, hagamos una operacioncita rápida, vemos hasta dónde le llega la gasolina. Eso sí,
por debajo de 55, 54, anulamos inmediatamente cualquier tipo de operación alcista. Por eso sería un trade rápido para luego, es más, buscar otro short, otra operación bajista. Muchos éxitos y feliz fin de semana. Quiero que me digan quiénes llegaron hasta aquí. Pónganme en los comentarios quiénes llegaron hasta esta zona, hasta este momento del video. Son unos duros, son unos cracks y los felicito. Muchos éxitos y nos vemos pronto. Hasta luego.